quieran, todo lo que quieran contar. ¿Ustedes tenían previsto el temporal? Bueno, no sé si quieren que nos presentemos Sí, primero. sí. Sería lo más. Bueno, mi nombre es Sebastián Sepúlveda, soy hoy director de Defensa Civil de Bahía Blanca. El 11 de diciembre asumí, 12 de diciembre asumimos la nueva gestión. José Luis Enrique es el director anterior, justo hicimos el cambio, hoy es su director de la oficina. Bueno, Diego, no sé si ahí no lo van a ver, Diego Nadal, él está en la Guardia Operativa de Defensa Civil. Gabriela Bon, ella está en la parte administrativa y bueno, ahora de planificación de la Dirección de Defensa Civil. Nosotros somos 28 en la oficina. Ahora viene Anita y Leo. ¿Qué te iba a decir? El tema del temporal, nosotros teníamos una alerta ya de unos días, fue una semana que se dieron varias alertas meteorológicas. Pero bueno, puntualmente teníamos el aviso de una alerta naranja para un horario estipulado. Se fue avisando en el tiempo, se fue dando la información para tener para que la gente vaya sabiendo lo que iba ocurriendo. Puntualmente, bueno, no recuerdo muy bien la alerta, decía que iba a ser entre las 5 y las 7 de la tarde, o entre las 4 y las 7 de la tarde, que iba a haber vientos fuertes, con tormentas fuertes a severas, con vientos de magnitud. Así que sí, nos habíamos preparado, nosotros, bueno, ya habíamos pasado toda la información a todas las partes, a prensa del municipio, a la radio, televisión, ya habíamos avisado todo como era, las recomendaciones que tenga la sociedad. Esto es por ahí una situación, son normales, porque siempre pasa que hay alertas y siempre se sacan, se le dan difusión, pero bueno, la gente nunca toma por ahí la conciencia de lo que es una alerta meteorológica. Nosotros como oficina ya nos habíamos preparado a las 3 de la tarde, vinimos, a las 3 de la tarde ya estábamos acá, esperando a ver qué iba a ocurrir. Y sí, a las 5 de la tarde hubo una tormenta, toda la parte sur de la ciudad, Ingeniero Guay, Villarroya, Talleres, Espur, Villa Serra. Pasó una franja de la ciudad, una tormenta bastante importante, tiró varios techos, varios árboles, 7 techos. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Ese día estaba Diego de guardia, justo la guardia de Diego, y nos pusimos a trabajar y nos quedamos con que era la tormenta, era la alerta que nos habían pasado. Y bueno, y ahí se empezó a complicar. A las 8 menos 10 nos mandan un mensaje y nos avisan que un meteorólogo que tenemos, bueno, no es meteorólogo, un técnico meteorólogo que tenemos en la ciudad, que siempre por ahí nos pasa información de los sucesos que están por venir, nos manda un mensaje con una imagen de una celda que se veía muy negra y nos dice: tengan cuidado que esto viene para Bahía. Y bueno, lo único que llegamos a avisar a los chicos que estaban en la calle, a todos los que estaban trabajando en ese momento en la calle, que sí, venía otra tormenta y nos tomó por sorpresa totalmente. Y bueno, fue el gran temporal 16 de diciembre. Bueno, queríamos saber también cómo fue el momento, porque la tormenta fue así una hora de lluvia y empezó el viento fuerte, empezó muy de repente, y queríamos saber quiénes estaban acá y cuál fue la primera reacción al ver que como que se había ido de las manos del pronóstico, digamos. En realidad, la primera tormenta fue de viento. Esta que le contaba, que fue la 17:30, fue de viento. Los chicos estaban trabajando, estaban ayudando, ya habíamos evacuado a un par de familias que se habían quedado sin casa por la voladura de los techos. Cuando llega la nueva tormenta, en realidad no arranca con lluvia, fue el viento, fue directamente viento. Fue algo muy rápido. No la dejaba caer al agua, la volaba. Claro. No llegaba a tocar el piso. Sí, nosotros estaban todos los equipos, estaban todos en la calle. Acá dentro de la oficina éramos poquitos los que estábamos recibiendo llamados y coordinando algunas cuestiones. No sé cuánto duró, 40 minutos la tormenta, me parece que fueron algo de 40 minutos. La tormenta, nosotros perdimos, en el momento vos perdés
por ahí disociás por la situación que estás viviendo, te concentrás puntualmente en lo que estás haciendo y ya salís del tiempo, perdés una cronología del tiempo. Sí recuerdo que empezaron a entrar llamados de todo tipo, con los chicos empezamos a ver quién estaba bien, porque estaban todos en la calle, éramos uno más, éramos parte de la emergencia, era parte de lo mismo que estaba viviendo la gente, y más desprotegido, porque encima estábamos en la calle, ni siquiera estábamos en nuestro domicilio. Así que bueno, las primeras medidas que fueron tratar de resguardar a todos los trabajadores que estaban en la calle en ese momento trabajando, porque no era solamente gente de defensa civil, había bomberos, había gente de parques, había gente de desarrollo social, había un dispositivo ya armado porque fue por la primera tormenta que se estaba dando asistencia a la gente que había sufrido en ese instante. Y bueno, y rápidamente empezamos una vez que estábamos todos seguros que estaban todos bien, empezamos a solucionar lo más grave, que en ese momento lo más grave eran techos, que empezaron a llamar a la gente que se le volaba techo, que se le caía la casa, que paredes, paredones, árboles, y bueno, y siempre la prioridad fue, en primer instante, fue la gente, hasta que nos enteramos lo del Club Bahiense del Norte, que ahí mandamos un equipo directamente para Bahiense, el resto siguió trabajando en la calle. Plena tormenta, algo anecdótico, plena tormenta, golpean la puerta, el peor momento de la tormenta, y Subiele vino, que ni siquiera lo conocíamos porque no habíamos tenido presentación, no habíamos tenido tiempo de estar con él en ningún momento. Así que bueno, vino Federico Montero también. Y ahí empezamos a trabajar, a organizarnos cómo empezar a buscar alternativas como para que sea todo muy rápido. Activamos, había cuatro centros de evacuado en la ciudad que ya los teníamos disponibles, que ya se le había avisado de antemano por la primera tormenta que había una posibilidad, que estén atentos a lo que podía pasar. Nos enteramos que uno de los centros de evacuados era el Club Estudiante, que se derrumbó. Bueno, y empezamos a convocar a todos los intervinientes, tanto políticos como de otros sectores de emergencia de la ciudad, ya sea bomberos. Bueno, en un ratito nos juntamos un montón acá, la gente de bomberos, ambulancia, bueno, estaba Subiele, Federico, ¿quién más estaba? Policía, bueno, y empezamos a hacer como un comité de crisis acá en la oficina. La gente de tránsito nos ayudó muchísimo. La primera acción que se tomó, empezar a evacuar gente, es abrir los centros evacuados y empezar a buscar toda la gente que había perdido su domicilio, que tenía una complicación, no podía estar o estaba en riesgo, evacuarla y empezar a llevarla a centros de evacuados. Y abrir caminos hacia los centros asistenciales, abrir Claro. caminos hacia los hospitales, porque bueno, obviamente la ciudad estaba colapsada y no había forma de llegar, entonces lo que teníamos que hacer era abrir vías de llegada rápida a los hospitales, por ejemplo. Eso fue Quitar cables, cortar árboles. otra de las tareas primarias, porque si no, no podíamos llevar ningún herido, ninguna víctima. Sin luz. No se podía transitar, no, era imposible, porque hay cables a baja altura, árboles cruzando la calle, era realmente complejo. Por ahí nosotros, cuando se dan estas situaciones de emergencia, siempre esperamos que nos llamen, porque tenemos la política de que no venimos todos porque utilizamos los recursos de manera racional. Fue la mejor emergencia que pudimos tener porque falló todo, porque quedamos de repente sin nada, no teníamos comunicación, no teníamos manera de llamar a los nuestros, teníamos la gente en la calle, acá éramos, como dice Sebastián, éramos muy pocos, de repente había mucha gente, pero mucha gente que nosotros no conocíamos porque eran funcionarios nuevos, y los chicos de manera espontánea, como pudieron, porque también no viven cerca de la oficina, entonces bueno, como pudieron fueron llegando, y bueno, y ahí y empezó todo, ¿no? Recién Sebastián decía que nosotros no sabíamos, nosotros estábamos en alerta por esta primera emergencia, por sobre todo en el horario de las 17 horas. Después es como que los que estábamos adentro no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque cuando se corta la luz, la central de comunicaciones de emergencia, el 109, se queda
sin comunicación, entonces pasamos a ser la central de llamados. Recepcionábamos todos los llamados y articulábamos todos los llamados y también cuidando los nuestros. Todos tenemos familia y nosotros ni siquiera podíamos llamar, ni en algunos casos muchos no sabíamos cómo estaba nuestra familia, o por ahí habíamos alcanzado a mandar un mensaje de texto para ver cómo estaban. No sabíamos nada de los nuestros, ¿no? Pero es como un blindaje. Nos pusimos a trabajar y lo único que nos importaba era responder a la gente que llamaba desesperada, los chicos que venían de la calle y nos decían, Gaby, no podemos pasar, andamos en contramano. Era responder, era ayudar, era tratar de poder, como dice José Luis, de despejar las arterias para llegar a los hospitales o para que pudiéramos responder a toda la gente que nos estaba necesitando. En mi caso particular, me senté a las 3 de la tarde y me levanté al otro día, ni sé qué hora era, porque era atender llamados y asistir a los nuestros, porque los nuestros también estaban afuera. Los chicos estaban expuestos en todo momento, entonces era preparar camionetas con insumos, con motosierras, con palas, con cortacable para que el que viniera saliera a responder. Y nos dimos cuenta recién de lo que había pasado el otro día, porque nosotros no veíamos nada. Nosotros estábamos acá adentro, imaginábamos, o por lo que venían ellos, los chicos y nos contaban, pero recién nos dimos cuenta de lo que realmente había pasado por la ciudad el otro día. La mañana siguiente. Es que acudir a una situación de emergencia era una odisea, porque no podías pasar por ningún lado. Andábamos, como dijo Gabriela, arriba de la vereda, en contramano, sacando cables de arriba de los vehículos porque nos enganchábamos con ramas, con cables y demás. Y acudir a una emergencia era una verdadera odisea, por lo menos la primera noche. Se logró, sí, se logró rápidamente despejar vías para llegar a los hospitales y demás. Y después, bueno, con luz de día y demás, ya era otro, se podía dimensionar de otra manera y trabajar de otra manera. El primer día y segundo día, la gente por ahí que no lo sabe o no toma la dimensión, había muchísima gente en la calle trabajando, no solo personal de defensa civil, bomberos y algunos rescatistas que por ahí pudieron ser convocados y demás. Pero el municipio puso a trabajar más de 100 personas, habíamos en la calle el primer día. Ya después, obviamente, después ya es día laboral, qué sé yo, está todo el municipio trabajando, ¿no? Ya éramos muchos más. Y ya después, bueno, hubo una respuesta un poco más generosa, porque vinieron bomberos de otros distritos, ya se pudo encarar de otra manera la situación. Pero bueno, no dejó de ser una emergencia totalmente nueva, que nos dio varias cachetadas, entre esas ver dónde estábamos parados para responder. La verdad que nosotros, más allá de la emergencia y la desgracia, dijimos, bueno, Bahía Blanca, como siempre habíamos dicho, tiene mucho y muy buen material para responder a emergencia o a situaciones límites. Y acá estuvo la puesta en valor que se hizo desde la oficina, desde la coordinación, como dijo Sebastián, y se armó un pequeño call center acá, o un lugar donde se podía diagramar o preparar la respuesta, porque esto no fue de un día para otro, nos llevó muchos días. Acá nosotros tuvimos más de 30 días, ¿cuántos días? 40 días, 45 días desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, no es que trabajamos hasta, después una vez que veníamos, cuando se nos iba la luz de día, veníamos y preparábamos todo para el otro día empezar temprano para seguir dando colaboración, asistencia. Quería decir, el día del temporal 16, a las 9 de la noche empezamos a evacuar familias, terminamos a las 3, 4 de la mañana, aproximadamente 130 personas se evacuaron, con la ayuda, como decía, la gente de tránsito que nos prestaba los móviles, los autitos FIA 1, esos que tienen. Bueno, nos fuimos, las camionetas nuestras, las de ellos, la gente de policía nos dio mucha ayuda. Lo bueno de esto es que todos pusieron a disposición lo que había, pudimos dar una rápida respuesta porque como que todos supieron qué era lo que tenían que hacer, agarrar y decir, bueno, qué necesitan y lo que tenemos está. Gracias a eso se pudo dar contención a un montón de gente,
todo el municipio se puso también a disposición, la gente de salud, hasta los chicos los psicólogos, había un montón de gente trabajando, ¿no? Bueno, fue bastante raro y fue también loco, muy loco también, porque uno al perder la noción del tiempo y encontrarse en una situación, como decía Gaby, fue lo peor en el momento que nos pudo pasar, y hoy tratando de ver algo positivo a lo que nos pasó, en realidad fue la mejor emergencia, porque nos dimos cuenta en qué tenemos que mejorar y en qué se falló o en qué se pudo hacer mejor, o qué nos faltó, porque muchas cosas también nos faltó para poder dar una atención mucho mejor. También se demostró que las relaciones humanas también va mucho más que por ahí lo que más nos ayudó, el tener el contacto, no tanto el teléfono, sino el contacto diario con la gente, también hizo que esto sea muy rápido, el tener un trato con los chicos de ambulancia, con los chicos de bomberos, al conocernos, también genera al tener un vínculo, hace que todo sea mucho más fácil. Pero bueno, puntualmente nosotros de la oficina, los que estábamos acá adentro, eran todos baldazos de agua fría que nos venían cayendo, porque no podíamos, no alcanzamos a hacer una cosa que venía otra, y era así sucesivamente. Por ahí Diego, él tuvo una experiencia bastante fea en la calle, porque estaba justo evacuando una familia cuando se levanta el temporal, y bueno, no sé si... Yo tengo una afirmación, que ustedes preguntaban. No sé, por ahí puede venir palabrota, pero no sé si lo pueden ver. Si quieren ver, después se lo pasamos video. Sí, después se lo pasamos. Diego se alcanza a meter en la camioneta, entrar en la camioneta cuando le avisamos con la familia, estaba evacuando una familia y un techo pasó por arriba, le pega el techo, le pega a la camioneta y pasa por... Seba nos dice, Sebastián nos dice, pónganse resguardo, se viene muy feo. Nosotros justo estábamos en calle Tierra del Fuego, donde pasa una línea de media tensión grande, y bueno, justo nos agarra a la vuelta del club que voló, el Club Talleres, que lo voló limpio. Bueno, lo único que hicimos fue ponernos a resguardo, doblamos con la camioneta, me puse un lugar donde no había paredones, donde el riesgo era menor, y esperar a que pase. En el momento sí uno piensa en la familia, porque no teníamos comunicación, no teníamos teléfono, y bueno, éramos dos, yo y un compañero, Manuel, que hoy no está, hoy no vino, está de Franco, y esperar a que pase. Se perdieron todas las comunicaciones, y cuando intentamos volver, ahí nos dimos cuenta de la magnitud que era. Nos pasó un techo volando, que rozó la camioneta, un techo completo, y terminó pegando con una camioneta que estaba más adelante estacionada, pero nos pasó limpito por arriba de la camioneta. Igual estábamos, como quien diría, de cola al viento. ¿Sí? Nos ponemos de cola al viento, tomás los recaudos que puedes tomar, porque uno va aprendiendo en capacitaciones, que vos vas, ¿no? Que para dar respuesta es muy importante estar capacitado en este tipo de situaciones. Después tiene su cuota de suerte, obviamente, porque hay gente que le tocó, y por ahí le tocó situaciones un poco más complejas. Pero lo que se hizo cuando quisimos volver, ahí nos dimos cuenta que no se podía pasar por ningún lado, eran todos cables. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Eran cables y cables tirados y postes, y en esta calle tenías que frenar y hacer marcha atrás, y por otro lado un árbol. Y cuanto más te metías al centro, peor era. Entonces, bueno, era todo por contramano, o venir por las calles que se podía, totalmente oscuro. Y realmente fue difícil. Ahí uno, cuando vos vas, bueno, gente que salía, nosotros veníamos con el chucho, de hecho, casi arrancamos una de las balizas porque no podíamos pasar, no había lugar para pasar, se enganchaba por todos lados, gente que salía que te pedía ayuda, y bueno, uno priorizaba. ¿Hay heridos? No hay heridos. Bueno, espere, que ahora se va a empezar a acomodar de vuelta, porque no podía llegar de ninguna manera. Y bueno, una vez que llegamos acá, y bueno, allá, como dijo Sebastián, ya estaban los equipos, empezamos a armar otras camionetas, empezamos a llevar motosierra, había lugares que se podía intervenir, había árboles que no se podían intervenir porque eran muy grandes, porque no dábamos abasto, teníamos cortado el puente Colón, que eso nos tocó a nosotros, porque los cables de teléfono que pasan por arriba del puente se cayeron, y bueno, quedó el puente totalmente incomunicado, o sea que no había paso para aquel lado. Así que bueno, de a poco se fue acomodando, y llevó mucho tiempo. Además, yo les diría que todavía quedan secuelas del temporal, todavía quedan postes,
Sí, eso obviamente. Eso obviamente. Sí, y hay otra cosa que era muy rara con lo que tiene que ver con nuestro trabajo, es que nosotros, como decía Seba, ellos tenían la base acá de comunicaciones. Normalmente a nosotros nos pasan los lugares donde tenemos que ir a buscar gente que va a ser evacuada, y era muy difícil llegar al margen de lo que era la situación de árboles, cable y demás. Era el pedido de la gente, porque en cada esquina había alguien que necesitaba algo y alguien que te detenía. Y era, había que ir a buscar una familia, vamos a suponer, al barrio San Ignacio o a la zona alta de la ciudad, y no, era imposible, al margen de todo lo que contaba Diego, de cables y árboles y demás, era la misma gente, que en cada esquina había una persona que nos detenía que necesitaba algo. Entonces nos poníamos a trabajar con esta persona, terminábamos de darle una mano en lo que necesitaba, salíamos otra vez. A las 10 cuadras, 8 cuadras, 9 cuadras, 5 cuadras, 2 cuadras, nos detenían otra vez, porque la verdad que, como decía Seba, policía, tránsito. Y nosotros, al estar en la ciudad oscura, uno con las balizas, es lo primero que uno ve. La persona que necesita una mano en algo, no necesariamente una evacuación, o gente que se le había volado el techo, no tenía la entrada de la casa liberada, gente que quería saber a ver cómo estaban los familiares, quería salir de la casa y no podía, porque tenía un árbol en el medio del garaje o un cable en la puerta de la casa para poder salir a ver a su familia, y eso era muy raro, era muy desgastante también, porque uno sabía que había gente que lo estaba esperando para poder ser evacuada, con chicos, sin casa literalmente, porque nos ha tocado ir con Diego a casas que no quedó nada, y uno por ahí en la desesperación de llegar era detenido en cada lugar de la ciudad. Costó mucho. Ustedes tuvieron, perdón que me meta, pero ustedes tuvieron un acompañamiento, ustedes, digamos, de psicológico, emocional, de contención, de algo, después no de ese día seguramente, pero ¿pudieron ustedes hablar de todo esto? ¿Tienen un espacio? Lo hablamos mucho entre nosotros, tenemos a disposición, no lo usamos, cada uno va a su psicólogo personal. Somos medio particulares. Sí. La gente que trabaja en respuesta es muy particular. Bueno, nosotros por ahí zafamos un poquito, somos un poquito más. Cuesta, pero cuando verdaderamente se Cuando necesita, necesitabas, Lo haces. El recurso está. Pero Tenés eso- que pedir y lo solicitás. Eso, Lo que sí No, lo por que favor. sí también quería acotar es que nosotros, más allá de que trabajamos en emergencia, nosotros también somos víctimas. Por eso. Por ahí no lo dimensionamos o no lo dimensiona la gente de afuera, pero nosotros también tuvimos complicaciones en nuestras casas. Por eso. a él se le voló el techo a la A casa. mí se me voló el techo y yo me entero, ¿por qué? Porque me llama, cuando podía entrar algún mensaje que me entraba a mí, nadie se podía comunicar con mi esposa, con mi familia, y yo estaba trabajando en Mayense. Terminé, llegué acá y le digo a Seba, me voy a esta casa porque no contestan, no sé qué está pasando. Yo tranquilo, ¿no? Así que me agarré un vehículo más bajo, más liviano, y llegué a casa. Cuando llegué, bueno, se me había volado una chapa, qué sé yo, las encontré, no sé, en un vecino encontré, me subí al techo como pude, porque llovía todavía, le puse, y esto no es mentira, le puse 2 clavos y 2 piedras, y me vine, y me volví a trabajar. Al mes y pico, cuando terminamos, recién pude hacer un replanteo de esa chapa o volver a reclavarla. O sea, vos fíjate, en la vorágine por eso decía yo, somos muy particulares los que trabajamos en emergencias. Por ahí anteponemos inclusive la familia, porque es eso, pero estamos para él. y con respecto a lo que decías, a nosotros las emergencias nos unen muchísimo. Y nos cuidamos mucho, y siempre hay uno para el otro. Siempre eso de que, fíjate fulano que no vino con buena cara, que entonces, si bien buscamos ayuda profesional afuera, primero nos cuidamos mucho nosotros. Como dice José Luis, fue muy loco. Muchos caímos después de lo que le había pasado en nuestras casas. Sí, lo que pasa es que también uno prioriza la salud, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Sí. pude comunicarme, que están bien. En el momento que dicen sí,
y listo. El resto es secundario. Seguro. También no hay ningún lastimado. Bueno, yo le dije a mi señora, le digo, andá llamando a toda la familia, andá preguntando. A ver, sí, una se le voló el techo, pero ninguno estaba herido. Y después de eso, el resto, uno acá aprende esas cosas, que lo importante no es lo material. Sí, pero bueno, si no te vas a la casa de uno, te vas a ir a la casa de otro, vas a tener una solución. Hay familias que no tenían lugar a donde ir, que sí o sí precisaban un centro de evacuado, porque no tenían a dónde ir, se iba priorizando. Entonces lo primero que se preguntaba, ¿hay heridos? No, estamos todos bien. Bueno, se anotaba. Gaby, acá en tal lado, ¿por qué? Porque esas señoras no tenían comunicación. Entonces se iba anotando y se iba esperando, y se iba dando prioridad, pero eran tantos en todo, como dice Leo, en todas las esquinas había un par. Donde veían las luces se venían automáticamente, que si no tenía un poste, que si no tenía, bueno, y uno, si te pones a atender cada cosa, no llegás. Entonces lo que se hace es priorizar. ¿Sí? Primero, heridos. No hay heridos, listo. Mire, no tengo un cable, mire, no hay tensión. No hay luz en todo Bahía Blanca, así que el cable, sabíamos que los cables no eran problema. Nada más era que algún poste se caiga y lastime. Pero bueno, realmente fue un trabajo muy... A medida que fueron pasando los días y que fueron pasando las horas, cada vez nos íbamos acomodando más, porque es una realidad. Cada vez se iba organizando un poco mejor, se sumaban equipos, se sumaba equipamiento, pero en un principio fue difícil porque vos tenías cables por todos lados. A mí lo que me tocó en el Puente Colón son los cables viejos de telégrafo, no sé, de telégrafo. Yo en medio de cable y todos tensados. Yo con mi compañero por ahí tenés que tener mucho cuidado porque vos sacás uno, sacás dos y al tercero se cortó, y capaz que el mismo cable te lastima. Era difícil, realmente eran cosas complejas. Y bueno, y de a poquito íbamos solucionando. Entonces, bueno, logramos liberar el Puente Colón, ya teníamos un paso para el otro lado, un paso seguro. Al mismo tiempo venían y sacaban los árboles. Los que podías correr los corrías, los que podías cortar los cortabas. Algunos era imposible porque eran enormes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cómo cambió la fisonomía de Bahía Blanca. Cómo calles que vos pasás parece que fueras en otro lado. Sí. A mí me pasa que yo paso por lugar y digo, esto no era así. Sí. Y mirá la casa que hay acá, porque ni siquiera la veías. Y decís, uy, mirá, hasta tenía 2 pisos. Porque los árboles lo tapaban y hoy cambió la fisonomía de Bahía Blanca. Y a mí lo que más me impactó, ¿saben qué fue? La Plaza Bro. Sí. No sé si. Y eso que no pasé por el Rosedal, por el Pinar. No, y el Pinar. El Pinar no pasé yo. Yo crecí en el Pinar. Claro, yo voy y me da Rosedal porque ve el Pinar sin un árbol. Parecía que le habían puesto una pierna arriba al Pinar, parecía que lo habían pisado, porque era en la Plaza Bro lo mismo. Con Leo, ¿cómo pasamos por la Plaza Bro? Y no sé cómo iluminamos, porque en un momento iluminamos porque tenemos que girar y cuando giramos era impresionante. Era otro lugar. Era tremendo. Está lleno de árboles y todo re viejo encima. Tremendo. Sí, es muy difícil por ahí el relato cronológico, porque todos vivieron, que encima eso es lo que nos pasa, todos vivimos situaciones distintas, de distintos lugares. Los chicos lo vivían por ahí de la calle, eso que ellos cuentan, nosotros no lo vivimos, por nosotros estar acá adentro vivíamos el reclamo. Nosotros tenemos una radio, tenemos equipo de tracking y como la central nuestra de comunicaciones se cayó, quedó solamente 911, la central de comando de policía. Y era un llamado tras otro, eran 20 llamados por minuto. Era una cosa, no terminaba. La chica que pasaba los llamados empezaba a hablar y no cortaba nunca. Y las chicas Gaby y Anita anotaban. Y bueno, y ahí íbamos sacando prioridades, íbamos diciendo acá sí, acá vayan. Fue una locura. Bueno, me imagino que deben tener, y por lo que cuentan, imágenes muy grabadas, horribles. Pero también debe haber como algunas cosas buenas que rescataron, algunas, no sé, gestos o algunas anécdotas o cosas que recuerden como algo bueno, ¿no? No son muy lindas. Yo creo que no hay imagen linda. Yo creo que lo lindo de todo es la gente. Y cuando la gente te veía, venía, te abrazaba o te daba te decía gracias por estar, gracias por acompañar, porque nosotros no era solamente que íbamos y sacábamos el problema de su casa, un árbol, un cable o lo que sea, sino que también éramos empáticos con ellos también. Claro, costó mucho eso, al principio costó mucho el ser empático porque, como todos sabemos, los problemas de cada uno son gigantes. Había un hombre hay un hombre que vino 13 días porque tenía un cable de teléfono que le molestaba.
Y era recibirlo todos los días con los problemas que teníamos, era recibirlo todos los días y poner la mejor cara y decirle al hombre, ya pasamos el reclamo, cuando podamos vamos y si lo sacamos. Y el hombre le prestaba el cable. De eso tuvimos un montón. Claro. Hubo gente que vino muy violenta, que vino porque quería que le solucione el problema a ellos solamente. Y después tuvimos la otra cara, tuvimos un montón de gente ya al segundo día. La madrugada del 17 de diciembre ya vino la gente, los primeros que llegaron a Bahía fueron Miramar, gente bombero de provincia, de Miramar y De Necochea. Necochea. Bueno, con unas ganas vinieron, dijeron, ¿qué necesitan? Préstanos motosierra, le prestamos motosierra y salieron, no sabemos ni por dónde salieron, porque dijeron, claro, había tanto para hacer que ellos agarró y salieron. Era así, Claro. sí. Bueno, justo mencionaste lo de las motosierras y queríamos saber, porque ustedes recién llegaban acá a la gestión y más o menos lo que suena en todos lados es, no sabíamos con los recursos que contábamos, no sabíamos lo que había en el inventario, no habíamos revisado porque estábamos hace 3 días y nada, queríamos saber eso, si sabían con lo que contaban, En si realidad, contaban con lo necesario. en realidad nosotros como oficina de Defensa Civil, nosotros por suerte somos un grupo de hace muchísimos años que venimos trabajando, siempre las gestiones fueron cambiando, distintos partidos políticos, pero siempre uno de la oficina fue el que quedó como referente o como director. Justo venía José Luis de la gestión anterior, que había sido el director él, y anterior había estado Diego. Así que siempre es uno de la oficina, va cambiando, y eso también nos da en el tiempo, es como alejarnos un poco del resto y tener una continuidad de trabajo. Nosotros sí sabíamos con qué contábamos, tenemos armado siempre una forma de respuesta, tenemos equipamiento, en eso no hubo problema, el tema de equipamiento no hubo problemas, al contrario, lo único que pedimos nosotros que necesitamos fue en un momento que nos habíamos que acuerdo, fueron sierras sables. Compramos 2 sierras sables. Lo único que necesitamos comprar para el temporal fueron 2 sierras sables, que era para cortar las chapas de los techos y nada más. O sea que nosotros por equipamiento no hubo problemas. La gente de parques y paseos tenían también equipamiento, que fue lo que se prestó en primera instancia, fue lo que se prestó a los cuerpos bomberos, por ahí que ellos sí no tenían. Pero en esas situaciones extraordinarias siempre sale y no hubo problemas así de equipamiento. Sí hubo problemas por ahí, que fue una de las cosas negativas, por ahí la mezquindad de mucha gente, se necesitaban muchísimas grúas, se necesitaban muchos generadores y nadie prestaba. Si no pagabas, no había. Empresas muy grandes de Bahía Blanca que tenían los equipos guardados y ninguno puso a disposición, decir, bueno, págame gasoil y no hubo forma. Y realmente ahí es donde uno ve situaciones que por ahí lastiman, porque son parte de la ciudad, viven de la ciudad, se alimentan de la ciudad y cuando a la ciudad le pasó esto no quisieron colaborar. A mí hay muchas cosas que sorprenden, muchas cosas para bien, muchas cosas para mal. Al segundo día, tercer día, vinieron la Federación de Bomberos de la Centro Sur, conocimos un montón de gente de distintas localidades, vinieron de Dorrego, de Sierra de la Ventana, de Montehermoso, Villarino, vinieron de toda la zona. Todos voluntarios. Todos voluntarios, la Federación Centro Sur, Bomberos Voluntarios, vinieron de todos sectores, gente muy amable, predispuesta, nos ayudaron muchísimo. Ellos estuvieron 15 días en Bahía ayudándonos, fue un empujón grandísimo para poder salir. Como también vino un hombre de... Claro, gente que se dedicaba a podar árboles y eso, Claro. que venía y te decía, bueno, formaban una cuadrilla y salían y a cortar árboles, cortar fuego. Lo que decía Seba de las empresas, como una opción linda, digamos, era una época de mucha cena, de mucho fin de año, de mucha fiesta. Al caer un fin de semana no se pudieron hacer, había un montón de comida que tanto clubes, empresas, servicios de catering, que ya llegó un momento que las traían y no teníamos lugar donde ponerlas tampoco. Claro, Así los que- centros evacuados. Claro, muchos los centros evacuados fueron asistidos con esos Claro. alimentos por eso que, bueno. Y respecto a los recursos, sobre todo, nosotros siempre tenemos elementos
en estado activo y algunos pasivos justamente por estas situaciones. Pero, ¿qué nos pasaba también? Por ejemplo, en las motosierras se desafilaban las cadenas, entonces entre nosotros había uno que se dedicaba a afilar las cadenas, entonces siempre teníamos el equipamiento preparado para que los chicos pudieran ir a trabajar. Y lo que dice Sebastián es cierto, como hay gente de todo, tuvimos estos gestos egoístas, pero también venía gente desde agradecernos, y no solamente esa semana, sino por mucho tiempo continuaron, desde agradecernos por cómo lo habíamos atendido y nosotros realmente no nos podíamos acordar. Hubo muchas situaciones que también, como decíamos al principio, hasta después decíamos, qué loco, ¿no? Porque tuvimos, en un momento siempre nos vamos a acordar, como a la gente del gabinete nosotros no los conocíamos, y tuvimos a una chica sentada como 4 horas en un sillón y nadie sabía quién era, pobre, y era alguien que tenía que estar, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que nos acercó mucho, que todos vieran cómo trabajábamos y que una vez más reafirmamos lo mismo: solos no podemos hacer nada, siempre es más fácil cuando hay comunión, cuando unimos fuerzas. Esa noche eran un montón, pero después siguieron por 45 días. Y éramos tan mecánicos, porque veníamos a la mañana, preparábamos las cuadrillas que iban a salir, dividíamos, a las 2 de la tarde venían, rendían, les dábamos de vuelta, volvían. Fueron 45 días que éramos un robot. Por momentos éramos medio robots. Sí, quedó bastante, quedó demostrado, y es algo rarísimo, pues ya hemos pasado otras tormentas, no a este nivel, pero fue un 22 de marzo, fue el anterior, 24 de marzo del 2022, me parece, 2021, 22, hubo algo parecido, Sí. no tanto, No en tantas horas. Más localizado. Claro. pero tardamos casi un año en reponernos, y esto fue distinto. Esto está bien que por ahí a mí me sorprendió, por ejemplo, mucho sus bieles, yo no lo conocía, y me sorprendió para bien la impronta que tuvo, cómo lo llevó adelante, y lo que se hizo en empleado municipal también fue algo impresionante. La gente, los chicos trabajaban y no preguntaban si iban a cobrar, no iban a cobrar, le metían, bueno, acá mismo los chicos trabajaban 20 horas por día, algunos, otros. Nosotros el primer día, yo vine a las 8 de la mañana a la oficina y me fui al otro día a las 11 de la noche a mi casa. No sabía ni dónde estaba. Llegó un momento que encima Yo pobre... llegué a las 3 de la tarde y me encontré a Sebastián sentado, y yo lo único que hice fue agarrar una toalla y nos sentamos y no nos paramos hasta el otro día. Y así un montón. Leo, por ejemplo, venía de viaje. Él se había ido a Córdoba, se había tomado unos días de vacaciones Y las vacaciones. y él estaba de ¿Ya vacaciones. viste descansado? Bueno. Él estaba de vacaciones, me llama por teléfono y me dice, voy a la oficina. Le digo, no, Leo está de vacaciones. Me dice, no, voy a la oficina. Y al rato estaba acá y trabajó estando de vacaciones. Y así un montón. Ya te digo, el empleado municipal también, todos se pusieron a hacer algo. Había hasta las chicas administrativas del municipio buscaban qué hacer, todo el mundo. Y bueno, esto nos llevó que también en muy rápido tiempo se pudo también normalizar la ciudad, porque de otra forma no se hubiese podido hacer. Creo que también nos va a cambiar a futuro un poco también la mentalidad que tenemos, que nos tenemos que preparar mucho más en esto, lo que son las situaciones de emergencia. El cambio climático vino para quedarse y esto es algo que nos va a pasar. Espero que no, pero bueno, la probabilidad está y puede ser mucho más recurrente. Nos estamos preparando para eso, pero bueno. Y después hay una anécdota, hay un hombre que a mí, esa misma noche, la madrugada, por eso le digo que es muy difícil hacerlo todo un cronograma, porque uno se va acordando de cosas, vivimos tantas cosas a la vez que es muy difícil. Había gente que me llamaron de Strueder, de una señora que tenía organizado, ya sabían por su cuenta, habían organizado una colecta para mandarnos cosas. No me acuerdo ni el nombre porque yo me llamaban, veía el número, atendía y me encontraba con esto, un montón de
gente que nos llamó para donar, decíamos sí, vengan, mandar, y después no podíamos agradecer porque no sabíamos ni quién era, porque no teníamos tiempo ni siquiera de registrar o atender, porque era todo el día. Vino un hombre de Mar del Plata, de Necochea, Raúl. Tenía su camioneta con una pantalla solar, como vio que no había corriente, dijo, me voy a Bahía y lo voy a poner a disposición para que carguen celulares. Así que el hombre recorrió la ciudad con la camioneta de él y le dijimos, necesito un lugar para dormir, no, yo me arreglo, ustedes preocúpense, no necesito, yo me arreglo, yo me cocino, vino él y su perro. Y estuvo 10 días acá, el hombre un fenómeno, y así un montón de gente que por ahí en el anonimato o que no nos enteramos y que estuvo ayudando, todos de su parte ayudaron, los clubes ayudaron mucho. Estrella, nos juntamos con la gente de Estrella, que era uno de los centros evacuados, y bueno, contando también algunas cuestiones como para tener en cuenta y mejorar algunas cosas. En un momento nos dijo esto que decía Leo, nos encontramos con una mesa de dulces, parecía un cumpleaños, dice el centro evacuado, porque claro, habían la empresa Catering le habían llevado las mesas dulces de las fiestas. Imagínense, y a colación de esto, de las mesas, de que había tantas cosas para repartir. Hoy cuando decías el tema de Bahiense, por ahí impacta la noticia o porque hay víctimas y demás. Pero piensen esto, si esta tormenta se desarrollaba 2 horas después, el número de víctimas hubiera sido terrible. Imagínate que Estudiantes tenía todo un techo, un parabólico arriba de mesas, porque estaba preparado por una fiesta. Cuando empezamos a alertar para abrir los centros de evacuados, hablo con Estudiantes y me dice que tiene el salón vestido para la fiesta. La liga comercial, tiene entrega de trofeos. También fue en el tiempo preciso, obviamente las víctimas de Bahiense no tienen nombre. Yo recibí el llamado y como era nuestro estado de alerta, que yo lo estaba recibiendo y Sebastián del otro lado ya me estaba preguntando y estaba hablando con gente del servicio 107. Y volvemos a lo mismo. Todo se acomodaba, parecía que las cosas se iban acomodando. Los centros evacuados, la gente, sin palabras, como recibieron a la gente que se había quedado sin nada, todos poniendo este granito de arena, y como dicen los chicos, venía gente y nos traía agua. También nosotros teníamos que proveer a todos los que habíamos recibido, porque fue esa noche y durante los días siguientes nosotros teníamos mucha gente de afuera que mínimamente teníamos que brindarle un plato de comida. Toda la gente del hospital, fue un trabajo muy mancomunado, muy unido. Nos quedamos con eso, aprendimos un montón, aprendimos muchísimo, tenemos que seguir aprendiendo, estamos modificando muchísimas cosas de resultados por ahí que obtuvimos que podrían haber sido mejor, que no fueron malos, pero sí podrían haber sido mejor, y nos enfocamos en eso, en mejorar cada día, pero sí, la emergencia personalmente, profesionalmente, nos enseñó muchísimo. Y aprendemos todo el tiempo lo que tenemos al lado, todo el tiempo. El tema puntual de Bahiense del Norte es algo que a mí personalmente y creo que a todos por ahí nos duele. No hablamos mucho porque es algo que lastima. Yo recién tomé Dimensión 45 días después. Y bueno. Pasa que la vorágine, chicos, te lleva. Una cosa tapa la otra. Es tanta la vorágine que vos tenés, ¿sí? que a ver, uno lo va asimilando, por eso es importante lo que decías de los equipos psicológicos, de después poder descargar, porque nosotros, bueno, en esto especial fue un día, pero nosotros lo vivimos muy a diario. Nosotros cuando salimos, siempre algo pasó. Nada. No vamos cosas buenas, siempre. Un muerto, un herido, un tipo que quedó abajo de algo. Y te va llevando, ¿viste? Cuando a mí me pasó, como Sebastián decía, yo cuando fui director, yo primero empiezo a ser director de Defensa Civil, luego me pasan a otro área por la Central de Comunicaciones. Por un tema me separé un poco de la emergencia y ahí te das cuenta de que por ahí lo que uno vive no es normal, ¿sí? Nosotros, a ver, y no quiero que suene mal, nosotros después de estas cosas comemos, dormimos,
seguimos nuestra vida, pero Uno pues más. porque la vorágine te va... Entonces es importante poder sacarlo en algún momento, porque si no, lo vas tragando. ¿Sí? Por eso yo planteaba esto, ¿no? De quién cuida a los que cuidan, porque No. si no queda como una... En el momento tenemos un equipo psicológico, ¿sí? Que lo podemos llamar, pero no es el psicólogo de uno, ¿sí? Es gente que viene a charlar con nosotros. Y después, sí, cada cual, yo tengo mi terapia de siempre, es más, mi terapia la sostengo por mi trabajo generalmente, porque uno, bueno, cuando vos vas a terapia tenés que presentar a la obra social por qué vas a terapia. ¿Sí? Muchas veces preguntan, che, ¿por qué no le da la alta? ¿Qué pasa? Que hace 13 años que estás haciendo lo mismo. Bueno, nosotros con mi psicóloga lo llevamos por ese lado. Vos podés descargar, pero la vorágine, como decía Seba, por ahí las fichas te caen muchísimo después. ¿Sí? Porque se te refleja en un familiar, se te refleja en un amigo, se te refleja en algo que asociaste. Pero bueno, es nuestro laburo, es nuestro trabajo, así lo hacemos y tenemos las herramientas, ¿sí? El que las usa y el que no quiere también está bien. Están. Después cada uno es cada uno, ¿sí? Y lo canaliza por donde puede. Siempre obviamente que termina en ansiedades. Sí, generalmente son ansiedades, el que come yo como, otro fuma, el otro no duerme, el otro sale a correr compulsivamente. Bueno, A mí me aguanta mi hija. claro, exacto, sí. Bueno, y también tenemos las familias atrás. Es un trabajo lindo, es un trabajo que no renegamos ni nos quejamos, es un trabajo que nos gusta y la satisfacción es ayudar, es capacitarse para cuando vos llegás a ver que hiciste bien las cosas, más allá del resultado, porque muchas veces el resultado no es positivo. Muchas veces no podemos, dentro de lo que hacemos no podemos ayudar porque ya está hecho, porque la víctima es una víctima, hay que estar preparado, hay que tener la cabeza fría, hay que tener un temple, ¿sí? De una manera para qué, para hacer las cosas, porque vos lo primero que tenés que hacer, como pasó en Maiense, es primero salvaguardar a la gente que está, a la víctima, penosamente, chicos, soy la víctima. Vos no te podés meter abajo de los escombros y está por quedarse la pared, porque sos parte del problema más que parte de la solución. Lo primero que tenés que hacer es acomodar a los que están bien, ¿sí? Sacarlo totalmente del peligro. Después sí, vas avanzando y a medida que eso se va solucionando, vas metiéndote cada vez más, bueno, hasta que terminás de acomodar, quien diría la Z. Y es difícil, realmente es difícil. A mí no me tocó ir, fue el Chivo y fue otro compañero, Rodrigo, y bueno, obviamente que las escuelas van quedando, pero también hay gente que pudimos ayudar. Y hay que tomar decisiones ahí. Ya cuando las víctimas estaban, Seba estuvo, yo entro y ya Seba estaba por adelante. O no sé si entraste por No, yo, Pero cuando llamaron se generó, pasaba eso. No podíamos comunicarnos con la gente de ambulancia porque como no había lugar, no nos daba lugar el tranqui como para pedíamos permiso de radio para que se callen y puedan comunicarnos con la central, como no había. Vía teléfono nos pudimos comunicar con la gente de siempre, que está muy cerquita ahí, la base está muy cerquita del club. Y yo me fui, agarré la camioneta y me fui. No sé cómo llegué, la verdad que no sé cómo hice para llegar, porque sí, pasé por arriba de vereda, pasé por arriba del cable. Bueno. Esto es lo que decía Diego, uno cuando llega y ve esas situaciones, traté de organizar todo lo que había que organizar como para que salga lo más rápido y de la mejor manera. Y esto es lo raro, que uno en ese momento es como que pone una barrera y te dedicas solamente a lo que tenés que hacer. Bueno, yo esto que le contaba de 60 días después, 45 días después, me enteré o tomé dimensión cuando lo vi en el informativo, porque yo estuve 2 meses sin mirar tele. Y cuando vi la imagen informativa ahí donde caí y eso lo feo. Porque nosotros no dejamos de ser todos los servicios de emergencia, todo lo que trabaja en emergencia no dejan de ser un tipo común, una persona normal. Muchas veces la misma gente o muchos se creen que son algo distinto cuando es mentira. Nosotros somos uno más, somos una parte de la sociedad que hacemos un trabajo igual que el resto, que tiene por ahí otras cualidades, pero es exactamente el mismo. Y bueno, es algo que mucho no hablo cuando me junto con mis amigos o por ahí con mi misma familia, por ahí hay muchas cosas que no hablo porque son cosas que duelen. Siempre prefiero hacerlo hacia adentro, hablar con mi psicólogo, estas cosas. Pobre mi psicólogo, lo vuelvo loco. Pero
Tal cual, pero bueno, es como todo trabajo, todo trabajo tiene su parte linda, su parte mala. Lo importante es que como sociedad por ahí en muchos casos nos unió, como sociedad, como bahiense, como grupo, como todo, se veían cosas muy buenas. Después de los primeros días, yo anduve mucho en la calle, los primeros días cuando ya empezamos a organizar acá, ya nos fuimos a la calle, la mayoría, y se veían cosas lindas, se veían cosas que en pleno verano había mucho calor y la gente venía, existía y te daba hasta pan dulce, nosotros decíamos gracias, ya está, no es necesario, pero bueno, había gente, la gente te daba lo que tenía, era increíble. Y ver gente de afuera que no en la ciudad, lo que ponía para ayudarnos también fue algo muy gratificante y bueno, la verdad que lo que hicimos como grupo, nosotros puntualmente, los chicos como de defensa, yo no lo podía creer lo que se trabajó, era increíble. Cuando Gaby, yo la llamaba, yo me juntaba todos los días a las 7, 8 de la noche en el comité de crisis en el municipio y ahí se veía que se iba a hacer el día siguiente. Que eso fue también otro punto importantísimo en la ciudad, que se organizó muy rápido eso y eso es lo que también llevó que la reconstrucción sea tan rápida. Y cuando Gaby me pasaba los números, pues los chicos venían llegando y decía, bueno, hicimos tanto hoy y era increíble, yo no podía creer lo que hubiera. La gente nos ayudó mucho la gente de semaforización, alumbrado, que nos prestaban las grúas, la gente de bomberos, la gente de bomberos central, nosotros habíamos hecho un arreglo que con Bombero Guaite se encargaba de Guaite, Bombero Cerri se encargaba de Cerri, Cabildo de Cabildo y Central, nosotros lo ayudamos, que era el sector más grande de la ciudad, Central hacía microcentro, nosotros toda la periferia. Y cuando íbamos terminando lo íbamos como achicando, todavía íbamos haciendo un anillo hacia adentro. La gente de Cerri terminó muy rápido, ellos no tuvieron mucho, en su localidad no tuvieron muchas intervenciones, así que rápidamente se vinieron con nosotros y fue muy bueno, la verdad que se trabajó bien, se trabajó rápido. Desde el punto de vista de una emergencia y que nos tiene que dejar algo futuro, fue importante, fue cambiar también la cabeza en muchas cosas. Hoy por hoy estamos en otro lugar y nos planteamos mucho esto de la planificación. Acá con Gaby se está haciendo un plan de gestión de riesgo que es para la ciudad, que nunca tuvo. Y bueno, esperamos poder terminarlo y llevarlo a cabo y cambiar también el paradigma de lo que es la emergencia, porque realmente no todos los gobiernos le dan importancia a lo que es emergencia, porque es como son los que están escondidos, que cuando pasan algo van ahí, se acuerdan que estás, vas a trabajar y te volvés. Y bueno, con esto fue muy grande y también por ahí otra mirada, también se alinearon muchas cosas. Hoy por hoy estamos muy bien posicionados, todos los que se necesita tenemos el apoyo de nuestro secretario de Seguridad, del intendente, siempre está pendiente a ver si necesitamos algo, así que bueno, bienvenido sea esto para a futuro poder afrontar mejor las emergencias. Pasa mucho cuando vienen, cuando a mí me tocó, cuando entran los gobiernos, cómo explicarle a las personas que esto no es un gasto, es una inversión. Es muy difícil, porque yo vengo y te digo, necesito 10 motosierras, y vos decís, ¿para qué querés 10 motosierras? Yo creo que el gobierno se dio cuenta hoy de lo que hace falta, porque cuando pasa, y en el momento que pasó no tenés tiempo, si no hay esa facilidad de ir a buscar cosas. Esto creo que también les sirvió para que tomen un poco de magnitud de lo que es invertir en esto, ¿sí? Que no es un gasto, nunca es un gasto, siempre es una inversión, y por ahí hay equipo que lo tenés parado, porque es así, porque vos tenés algún recurso que decís, ¿cuánto lo vas a usar? El día que lo precisás y está, ahí te das cuenta de lo que sirve. Ahí realmente te das cuenta de lo que fue haber invertido en eso. Y hablar en las capacitaciones, en tener preparada a la gente, porque cuando sucede, por ahí, bueno, ¿qué pasó? No había sistema, estaba acá el contador, creo, y se hablaba, decía, necesitamos tanto para esto, pero no, los bancos no funcionaban, como dice Sebastián, necesito un grupo electrógeno y me tenés que pagar, y ¿con qué querés que te pagues? Y hasta que el sistema no arranque de vuelta, nosotros no. Había un montón de trabas porque está todo muy informatizado, hoy se depende de todo. Los abusos fueron tremendos. La hora de una grúa
A ver, había gente que cobraba la carga 10 celular. veces más lo que valía. Había gente que cobraba los negocios, que cobraba la carga del celular al mismo vecino. No. Sí, después la Había vela, las zapatillas fuera de la ventana para quitar. la No, vela. había de todo, pero nos enseñó un montón de cosas. Hay Vos cosas hablabas- muy lindas y Como también no desnuda la dimensionar biblioteca del urgencia, segundo ¿no? mes. De la también la situación, ¿no? Que es excepcional. Como tuvimos esa montaña de cosas lindas, también tuvimos cosas que nos queríamos agarrar la cabeza, el combustible. Nosotros teníamos ciertas estaciones de servicio que iban los servicios de emergencia y cargaban. Chicos, lo dejamos. Gracias. Muchas gracias. Después el video, no sé a quién quiere que se lo pase. Se lo paso a Sebastián y vos se lo pasás. Guay. ¿Eh? Eso. Un gusto. Un gusto, muchas Chao, gracias. abrazo y Muchas gracias. Siempre a disposición. Yo tuve una pregunta. Chao. 45 días fue así como declarado crisis y dedicación exclusiva a lo del temporal. Y después continuaron los trabajos. ¿Cómo? Después se continuó. ¿Qué pasa? Nosotros, a ver, Defensa Civil se encarga puntualmente de lo que es emergencia, ¿no? Todos los trabajos que sean emergencia. Esto, ya te digo, nosotros y por ahí también en parte de la reconstrucción, nosotros puntualmente lo que fue emergencia fue la primera semana, ya después habíamos solucionado, ya se había arreglado todo lo que era la gente que no tenía lugar para dónde estar, había muchas cuestiones que ya se habían solucionado, pero era tanto la cantidad de arbolado, cables, postes, techos, que bueno, que nos seguimos dedicando a distintas cosas como para empezar a ayudar. En muchos lugares nosotros íbamos, estaban los vecinos desarmando un techo, íbamos y nos ayudábamos también para hacer más rápido y capaz que en una manzana había 4 o 5 techos que se habían volado y, y también en coordinar los recursos, de pasarle después esa problemática a la gente de Hábitat, para que vaya la gente de Hábitat y se entreviste con la persona y poder dar una mano, que bueno, fue lo que se hizo. Nosotros terminamos, por decir, fue el fin de la situación de emergencia cuando la gente regresó a su casa. Cuando nosotros pudimos hacer que la gente que estaba en los centros de evacuados regresara no en todos los casos a su hogar, pero sí al de un familiar, ese fue el momento que nosotros decretamos el fin de la emergencia, aunque se continuó trabajando. Y como dice Sebastián, articulando otro montón de recursos desde acompañamiento a las familias simplemente para que realicen trámites, porque gente no lo sabía hacer, la gente de Hábitat con estos programas que hubieron de construcción de casas. Claro. Ese fue el momento y creo que aún se continúa con cositas que quedaron del temporal. Hay cosas del temporal, sí, hoy por hoy hay mucho llamado sí. al temporal. Pero bueno, fueron esos 45 días, 45, 50 días que fueron sin parar y después con el tema arbolado y todo eso, y después ya se empezó a trabajar de otra forma. Se empezó a trabajar, ya se acomodó nuevamente el horario que hacemos nosotros de guardia es 24/72. En ese momento los chicos salían y entraban al otro día, terminaban muertos, pobre, era Nunca tuvieron nunca tuvieron franco, no eran todos los días. Pido mil disculpas, se me va el nene del colegio. No, porque